Enrique Forero. Saludos, Enrique. Cordial saludo, traders. Mi nombre es Luis Enrique Forero Tafur, la primera víctima del conflicto armado en ser profesional en economía con especialización en gerencia financiera y próximamente magíster en mercado de capitales. En el día de hoy, estando en el evento más importante de traders a nivel Latinoamérica, están los principales traders con mucha experiencia, plataformas muy importantes, inversionistas y traders a nivel mundial muy reconocidos de España, de Argentina, de Colombia, entre otros. Los invito a seguirme. Un cambio realmente para el sector financiero importante, para el mercado de valores en general. Pues, si quieres yo arranco comentando un poco el papel y el rol que tiene AMB fuera de WordCamp, sino AMB ya como en una de sus áreas misionales. Y es, efectivamente hay una brecha entre lo que se enseña en la universidad y lo que se requiere en el mercado. No está mal que eso pase, y eso es muy importante. De nuevo, las universidades tienen una función en crear un concepto, una modelación en la cabeza que sea muy importante, y nadie quiere reemplazar ese conocimiento con temas netamente prácticos de cómo negociar una acción, por ejemplo, ¿sí? Sino que se complementen los dos elementos y que tengamos los profesionales mejor preparados para hacer las funciones en el mercado de capitales. Entonces, AMB tiene una función muy, muy relevante, y es que si usted quiere, usted se gradúa de una universidad, ¿sí o no? Y empieza a buscar trabajo en el sector financiero, en la intermediación de mercado de valores. Entonces, quiere ser, por ejemplo, trader. ¿Usted puede ser trader inmediatamente? No. Tiene que pasar un examen que AMB genera con la academia y con diferentes actores. Un examen que no es fácil, porque tampoco queremos que cualquiera pueda pasar ese examen. Precisamente tenemos que elevar los estándares. Y con ese examen se certifica esa población y puede ser trader después en una entidad, ¿sí? También pasa con los asesores financieros y también pasa con los directivos que están metidos en este tema. Y aquí un tema importante y es, digamos, bajo esa lógica, entonces lo que buscan esos exámenes es que la gente pues estudie, digamos, temas mucho más prácticos, regulación, temas de cómo opera la negociación de cada uno de los activos y demás. Y uno de los retos que tenemos efectivamente es lo que usted dice, bueno, ¿cómo hacemos entonces para actualizar conocimientos? Y hay que actualizarlo en dos frentes, de la gente que ya está certificada. Entonces la gente que está certificada se tiene que renovar cada cierto tiempo su certificación, y eso lo hace hoy a través de unos cursos que están dentro del esquema de renovación. Y la idea un poco es, como la evolución del mercado está funcionando a una velocidad tan acelerada, es que esos cursos logren, por ejemplo, la gente que ya lleva muchos años y que nunca había visto en su universidad temas de inversión sostenible, pues logre cerrar esas brechas y entender eso. Y además, con este tema de Bootcamp, y con eso cierro, lo que queremos es que cerrar también las brechas en otras áreas de las entidades. Entonces, ¿qué pasa? Los que están certificados, asesores, operadores y directivos, pues se tienen que certificar y cada 3 años, 4 años se tienen que renovar. Entonces ellos, digamos, los tenemos ya ahí bien. Pero hay unas áreas que no se tienen que certificar y a veces la distancia entre esas áreas es muy grande. Y si usted trabaja en una entidad como Protección, una entidad como Corredores, una entidad como Alianza, una entidad, tiene que saber y que ser experto en estos temas, y ser experto es estar actualizado. Yo hace unos años de pronto era experto en pensiones, ya me desactualicé un poco y ya no soy tan experto en pensiones, ¿sí? Si uno quiere ser realmente experto, tiene que estar actualizándose año tras año y no perderle la esta, sobre todo en un país donde la regulación cambia tan dramáticamente como Colombia, que cambia prácticamente todos los días, hay una regulación nueva, entonces pues eso implica que usted tenga que estar siempre actualizado. Nace de algo que, digamos, motiva mucho al autorregulador del mercado de valores, y es, nosotros estábamos muy centrados en mejorar la experiencia a quienes se tenían que certificar obligatoriamente en Colombia. Y efectivamente, la mejora en esa experiencia ha sido espectacular en los últimos años, y así lo demuestra, digamos, toda la satisfacción que ellos han tenido con todo el proceso de certificación. Pero le hago un paréntesis, y volviendo a lo que usted contestó antes, no es que facilitar es que sea más fácil, sino que la no, experiencia sea mejor, ¿de acuerdo? la experiencia sea mejor, Por si y sobre acaso. todo, digamos, en la evolución que hicimos fue, antes era el examen difícil, ¿sí? Y luego cada 3 años el mismo examen difícil con otras preguntas.
Y al final dijimos, oiga, ¿eso realmente qué le está dando a la persona? ¿Le está actualizando en los temas que están, digamos, más candentes de la industria? No necesariamente, ¿sí? ¿Le está haciendo un coco en la cabeza volver a ver matemáticas financieras cuando ya lo hemos repetido varias veces? Eso sí está funcionando realmente para tener mejores profesionales. Y ante esa pregunta dijimos, oiga, y mirando la experiencia internacional, concluimos que lo mejor era ofrecerles educación continua con cursos muy actualizados, con cursos en temas que fueran importantes para ellos. Obviamente una parte de esos cursos es obligatorio, como el tema de regulación, porque eso es lo que cambia mucho y tienen que estar muy actualizados, pero otros son temas complementarios. Entonces mejoramos mucho la experiencia a quienes se tienen que certificar, pero dijimos, oiga, es necesario crear también estas herramientas para la gente que no se tiene que certificar, y ahí las audiencias toman un rol muy importante para AMB. Entonces, una audiencia, ya le hemos hablado acá, es otras personas de las entidades autorreguladas que no tienen que certificarse, pero que tienen también que ser expertos. No es que la ley diga usted obligatoriamente se tiene que certificar, no. Pero personas como Sandra, por ejemplo, saben perfectamente que la capacitación continua es el corazón de las entidades para poder brindar un buen servicio, así hable con el cliente final o no, pero para poder tener el conocimiento completo. Entonces, una, digamos, necesidad clarísima es mayor capacitación, además con el sello de AMB, que es un sello que pesa mucho, porque precisamente es el certificador oficial de los traders, de los directivos y de los asesores, y también pueden con estos cursos tener una insignia de AMB. No es una certificación, pero es una insignia de que efectivamente vieron ese curso y ya tienen un conocimiento más actualizado. Esa es una audiencia importantísima. La otra son los estudiantes. Precisamente lo que hablábamos ahora, cerrar esa brecha entre lo teórico e importantísimo, que es lo que les enseñan en la universidad, con lo práctico que necesitamos saber si queremos entrar a trabajar. Entonces, digamos que el ciclo ideal que uno piensa es un chino se va a graduar de la universidad, toma algunos cursos de estos, con esto mismo se prepara para el examen de AMB, toma el examen de AMB, lo aprueba y ya puede entrar directamente a trabajar sin generarle una cosa que pasaba mucho digamos, que pasa mucho en la interacción de una contratación, es que lo contratan sin el examen y tienen que las entidades esperar 2 meses, 3 meses a que la persona se prepare para el examen y lo pase. Entonces también queremos cerrar un poco esa relación entre universidad y mercado laboral o empresas que lo puedan contratar. E incluso estamos haciendo todo un programa que se llama Asociado Académico, con programas que ya están muy alineados con lo que se ve en AMB, en los exámenes, para cerrar esa brecha, y Burcam también tiene un rol ahí. Y el otro rol o la otra audiencia supremamente importante, bueno, hay 2 audiencias adicionales, es toda la industria naciente de tecnología financiera, toda la industria fintech. Ustedes no se imaginan la cantidad de empresas que quieren, digamos, entrar en el mercado, proveer unas herramientas que sean muy útiles para que la gente gestione más su propio portafolio, pero no tienen ni idea de las reglas que están operando. Entonces, oiga, hagamos un paquete para que usted conozca claramente la regulación. Entonces, la idea es también llegarle a la industria fintech. Y por último, ya el público en general, digamos el retail, que está muy pensado para gente que ya tiene algún tipo de experiencia, ¿sí? Esto no está pensado para el que está iniciando en su tema de inversiones, no está pensado para ellos, es un nivel más profundo, pero sí para una persona que ya tiene algún tipo de experiencia, que ya conoce algo del tema y que quiere ser experto en el tema para tener las capacidades luego de poder entrar a trabajar en el sector. Entonces, esas son las audiencias que estamos pensando, por eso nace Burcam. Hemos tenido una recepción muy, muy buena por parte de las entidades, porque precisamente ellos son necesitados de capacitación práctica, no tanto que esté como en el aire, sino práctica, y yo creo que ahí es donde estamos empezando a capitalizar pues lo que queremos desde AMB, y pues con el sello del autorregulador que pesa, como Sí, claro, dije que le ahorita, da bastante. sello de garantía y transparencia ahí. Ahí, Sandra, yo por pura curiosidad, porque te vi tomando notas, ¿qué te produjo toda esta respuesta de Jorge que vi que apuntaste ahí? Tengo ganas de mirar la libreta. Y creo que también en ocasiones en ese público especializado, me llama mucho la atención, lo que estamos viendo es un incremento de los influencers en bienestar financiero, inversiones y demás,
Y la pregunta que me hago es, claro, hoy ellos tienen unas capacidades de comunicación, de alcance y de influencia muy alto, pero no necesariamente han tomado estos cursos. Incluso ellos mismos diseñan unos cursos a los que se suscriben los usuarios financieros del sector financiero y con base en esos cursos están tomando unas decisiones. Entonces, no estoy deslegitimando la labor que hacen porque me parece que nos han retado a nosotros mismos, pero qué rico que ellos, y lo sumaría a otra audiencia, Jorge, que quizás hay que tener en cuenta, en la capacidad que tienen de convocar para que ellos mismos también sean usuarios de Bootcamp y puedan estar más formados para seguir influyendo en sus audiencias, pero de una forma un poco más estructurada. Hay unos que lo hacen muy bien, pero hay otros que quizás lo han hecho de forma más intuitiva o han interpretado algunos conceptos y no siempre están alineados con el deber ser, por ejemplo, en un modelo de asesoría ya a los clientes. Sí, Totalmente de acuerdo. Yo ahí te contrapreguntaría porque iba para allá, pero me llamó mucho la atención de verdad los apuntes. Pero en el área de comunicaciones de las organizaciones, porque Jorge ha estado muy cercano, siempre ha sido, primero, muy vocal, pero segundo, yo le decía que explica las cosas muy bien, muy coquito. Yo tengo por allá guardado en la memoria hace unos añitos, Jorge, 6, 7 añitos, que me explicó para Dummies cómo funcionaba el sistema pensional. Pero esa parte de la comunicación, Sandra, hoy en día mucho de lo que está pasando en comunicación se está hablando de sostenibilidad. Y Jorge hablaba al principio de ASG, del famoso ESG, todo ese tema de los conceptos de sostenibilidad, esa parte de formación y de trabajo de los equipos es un eje vital ahí. ¿Cómo estás viendo todo ese tema en protección y qué más crees que deberíamos estar haciendo las distintas áreas para mejorar esa comunicación? Al final del día volvemos con lo que arranqué, no es algo que la gente entienda fácilmente y por eso tal vez la explosión de influencers tratando de explicarle a uno cómo mejorar sus finanzas personales o su inversión. O sea, ahí en ese tema protección ha sido pionero, incluso este año recibimos el reconocimiento a las 20 como la institución destacada en Colombia en ser abanderada de la transformación de los portafolios, teniendo esa visión de que sean rentables, pero que estén teniendo una contribución en lo ambiental, en lo social y en el buen gobierno corporativo. Y hemos hecho una gran labor de pedagogía. Parte también de la pregunta que me hacía aquí en mis notas es cómo sumar esfuerzos, porque claro, nosotros tenemos a nuestra especialista en ESG recorriendo el país, asistiendo a foros, seminarios, ahora estuvo las 2 semanas en la COP en diferentes espacios de divulgación, pero qué rico es tener esta misma conversación o que incluso que Bootcamp pueda tener la posibilidad de llevar a estos voceros expertos que están en la calle, que están en las mesas de inversión, en el diseño de estrategias de inversión, también conversando con esos estudiantes, con este otro público, no solo en la certificación, porque yo creo que eso es lo mejor de la evolución que están teniendo esta iniciativa, y no es porque esté en manos de Jorge y lo tenga acá al frente, sino porque no se limita solamente a la certificación del asesor, sino que recorre una cadena muy amplia donde podemos ser aliados. Entonces a nosotros nos funciona muy bien, todo el tiempo nos invitan a foros, seminarios, pero qué rico que esos estudiantes que en la universidad vieron la teoría, que entran a una plataforma como AMB, hablen a través de AMB con estos actores. Hay otros que también lo están haciendo muy bien. En Grupo Sur hay una experiencia espectacular en muchas instituciones del sector financiero, y que hagamos unos paneles para que no sea solamente ver la teoría o ver una plataforma muy digital, sino tener conversaciones e interacción entre quienes están aprendiendo y quienes ya están en el mercado dándole vida a esas nuevas tendencias y evoluciones. Mire, yo meto la cucharada ahí De una. por dos temas que me hacen pensar ahora lo que dice Sandra. Bueno, uno es echar la cuña de que además la especialista de ASG, Sandra, trabajó conmigo y yo la metí en el tema de ASG y la pulí para que... María Camila Forero, una profesional, pero Entonces, espectacular, así es. Buenísimo. Pero así fue como empezamos los temas de ASG allá en Asofondos, y después ella fue súper demandada en el sector ya privado. Pero ya después de la mamá de gallo, realmente hay un tema
que funciona muy bien con el ejemplo de sostenibilidad y funciona muy bien con otros ejemplos. Y es lo siguiente, por lo general las entidades tienen ese cargo, que es una especialista de SG, que claramente es súper experta en el tema, y que parte de la labor que tiene que hacer en algunas entidades más, en otras menos, es, digamos, de alguna forma maletear y explicar el tema porque nadie dentro de la entidad entiende qué significa ASG. Nadie entiende cómo se hace en el área de riesgos, cómo se incluyen los criterios ASG o cómo se determinan las inversiones por parte del front office o si eso tiene que quedar con algún label especial, con algún registro especial. Nadie entiende realmente cómo opera. Y parte de lo que queremos hacer precisamente con ese curso, por ejemplo, que va a salir próximamente, todavía no está en Bootcamp, pero va a salir próximamente, próximamente es este mes, es lograr que facilitarle esa labor, por ejemplo, al especialista de SG. A mí no me interesa que el especialista de SG tome el curso, o bueno, también me interesa porque está súper actualizado en temas regulatorios, pero sobre todo que le ayude a ese especialista a trabajar el tema con las demás áreas. Entonces ahí, digamos, es un ejemplo clarísimo de lo que queremos hacer acá y es romper un poco esa brecha que hay en conocimiento de algunos temas particulares. Y otro ejemplo que yo creo que me queda muy bien es, por ejemplo, el back office. El back office es todo el área de registro, todo el área digamos, de compensación entre operaciones y demás. Muchas veces no entiende cómo está pensando las áreas de inversiones o de riesgos y entonces se genera una brecha muy grande, entonces se genera por lo general ay, es que el área de back office tal cosa, ay, es que el área de registro tal cosa, ay, es que los de inversiones no entienden tal cosa. En el momento que logramos que entiendan los conceptos prácticos de cómo funciona cada una de esas áreas, ayudamos mucho a que haya una mejor comunicación interna y que los procesos sean mucho más eficientes. Entonces yo creo que esos dos ejemplos, por ejemplo, administración de portafolios y temas de sostenibilidad, son unos grandes ejemplos para romper esos hilos que a veces hay en las entidades y que nos pone temas que son importantísimos, como la sostenibilidad, en el corazón también de las entidades, que uno lo tiene mucho más desarrollados que otra, por supuesto, pero muchas veces el especialista maleteando esos temas para arriba y para abajo, y además como tiene que estar dando eventos, entonces tampoco puede maletear al interior tanto, entonces la idea es apoyar y que todos realmente seamos expertos en Que uno tiene el imaginario de que entre más grande es la organización, más especializada está la gente y tienen acceso a todo, ¿no? Eso no es tan así. Ahí, de hecho, nos están pasando preguntas acá y hay una pregunta que voy a leer que dice, en un entorno donde las tecnologías, para cualquiera de los dos, por favor, en un entorno donde las tecnologías emergentes como la IA y blockchain están transformando el mercado financiero, ¿cómo ven la integración de estas tecnologías en los programas de formación financiera? Creo que lo dijo Jorge al principio, pero fundamental, ¿no? Meter estos temas y cómo lo está viendo. Nosotros tenemos en este momento desarrollado el curso de blockchain y pensado mucho en... Todavía a mí cuando me hablan de blockchain, uno tiene que dividir, bueno, me estás hablando de la tecnología, me estás hablando del activo, me estás hablando de qué tipo de activo. Todavía hay mucha confusión al respecto. Ya uno obviamente, después de varios años de haberle metido un poco la ficha, entendido cada vez más qué significa cada cosa, ya entiendo. AMB es como el que está detrás, como el director de la película, no es el que está adelante, sino está detrás haciendo ciertas cosas. Entonces, ¿por qué no nos da un poquito de contexto y de una vez nos contesta esta pregunta de qué condiciones debemos cumplir? Bueno, es un tema muy importante porque yo creo que parte de lo que tenemos que trabajar junto con la industria y desde el interior de AMB es un tema de también dar a conocer la importancia de AMB en el mercado de capitales. ¿Por qué? Porque precisamente ahora hablábamos que la gente tiene que ser certificada. Y por ejemplo, si a mí me llega un asesor de alguna entidad, yo debería poder revisar, y lo puedo hacer, pero nadie lo hace, que la persona esté efectivamente certificada ante AMB, porque es lo que está dando garantía que la persona sí conoce del tema que me está explicando. Entonces yo creo que hay que tratar con la misma industria de nuevo y pues desde el interior de AMB, demostrar un poco que esta es una garantía y que la gente tiene todo el deber y derecho de poder revisar que la persona con la que está hablando esté debidamente certificada. Y AMB ya en el todo, yo creo que todas sus funciones son bastante relevantes. Pero uno no quiere ser visto como simplemente un tema disciplinario. Entonces AMB tiene 4 funciones misionales que son el corazón de AMB. Uno, si que lo ponemos en general, que es parte de porque nace Bootcamp y porque todo el tema de certificación, es el tema de profesionalización. Nosotros queremos que la gente que esté acá sea una tesa, sea una dura, ¿sí? Y realmente pueda
explicar los temas, realmente pueda operar una acción sin ningún inconveniente, realmente pueda conocer realmente todos los sistemas de negociación y sean unos expertos en el tema. Y a él estamos apuntando mucho, no solo de quienes se tienen que certificar obligatoriamente, sino el resto, que es lo que hemos hablado. Hay un tema que es un tema normativo. AMB también tiene una función normativa. Nosotros sacamos unas reglas que se tienen que cumplir con respecto a unos temas muy puntuales, como por ejemplo, no queremos temas de conflicto de interés, ¿sí? No queremos entonces que una persona esté diciendo, no, invierta en la acción de mi familia sin decirle nada de que tiene un conflicto de interés, por ejemplo, con esa acción, o si ya tiene una posición propia con esa acción. Entonces, conflictos de interés o manipulación de la acción, del precio de la acción, o que no esté debidamente certificado, o que tenga un tipo como de provecho indebido por información. Bueno, hagan de cuenta más o menos una serie de los gringos de Billions o alguna cosa así. Hagan de cuenta que eso es una función que nosotros hacemos normativa, generamos esas normas. A la vez, hacemos un sistema de monitoreo y supervisión para que las entidades estén cumpliendo esas normas y si tengan los controles para evitar que Pepito Pérez tenga un conflicto de interés y demás. Entonces, está el lado, digamos, normativo. Oiga, estas son las reglas. Monitoreamos, supervisamos y si algo ya vemos que está muy extraño y tenemos que pasar a investigación, hacemos toda la investigación porque, pues, efectivamente nadie quiere que una persona que está haciendo fraude o que esté haciendo manipulación de precios esté en el mercado. Así de simple. ¿Sí? Entonces la función disciplinaria es también importantísima, no es la que debe ser el corazón y que todo el tiempo estemos sancionando y sancionando a todo el mundo, ¿sí? Pero sí debe tener un tema de gestión preventiva, prevenir que eso ocurra y si ocurre, pues ya un tema sancionatorio que debe estar. Entonces eso está como pensado desde principio a fin, el proceso para que las personas que estén dentro del sector pues sean las más idóneas y efectivamente estén con estándares de transparencia e integridad y ética en el mercado. Y ya finalizando con la pregunta puntual de cuáles son los pasos para certificarse, entonces la persona, el primer paso que tiene que cumplir es aprobar el examen. Es el más difícil, ¿sí? Mucha gente lo Pero pierde. llegar al examen es, yo quiero presentar el examen, escribo y me mandan al examen, o es fechas especiales para hacer los Es unas exámenes. fechas especiales, se abren unos Ya. cupos, la persona entonces se mete a la plataforma que administra AMB, que se llama CIAMB, y ahí hace su hoja de vida, ahí utiliza el cupo, busca el cupo que tenga que hacer y presenta el examen. Si lo quiere hacer presencial, lo hace en las oficinas de AMB. Si está en Medellín o en Barranquilla, lo hace en las oficinas de allá. Pues en las oficinas de allá no, pero en unas salas que tenemos habilitadas allá. Si lo quiere hacer virtual, lo puede hacer virtual. Obviamente se revisa que no esté nadie en la casa y demás, un proctoring normal. Y hace el examen. Y una vez hace el examen, también se revisan antecedentes. Entonces se revisa todos los antecedentes en Colombia y afuera de Colombia para que la persona no tenga nada por ahí raro de demandas o de temas de sanciones de la Super o de temas de la Procuraduría, de la Contraloría. Se revisan antecedentes y luego lo tiene que presentar una entidad autorregulada. Entonces, digamos, en el caso de protección, cogen un asesor, el asesor pasa, esperemos que por el primer intento del examen, sino el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y se le miran los O antecedentes. sea, el examen sí es difícil. Sí, el examen no es mamey. Y luego la protección tiene un usuario y una contraseña, dice Pepito Pérez, si es asesor mío, y más que pasó, nosotros tenemos la información de qué pasó, pero sí lo presento, sí está vinculado a mí. Entonces, una persona vinculada a protección. Ya cuando cumple todos esos criterios, la persona está, ahí se activa la certificación y puede operar, o asesorar, o ser directivo por el tiempo que dure la vigencia de esa certificación. 3 años o 4 años, dependiendo de la de esta, se tiene que renovar para que pueda seguir trabajando en el sector. Ok. Listo, ahí yo creo que nos dejó claro a todo el mundo, los que no lo tenían, ya saben qué hace AMB. El mercado de capitales, bueno, lo primero que uno tiene que tener en cuenta cuando habla si es buena opción, si no es buena opción, qué opina para dinamizar el mercado, es la importancia del mercado de capitales. Sí, yo creo que a veces uno en estos escenarios entiende como que todos creemos que el mercado de capitales es supremamente importante, pero no entendemos qué hace el mercado de capitales. Y un tema supremamente, digamos, para tener siempre en la cabeza es, sin un mercado de capitales eficiente, con hartos jugadores que puedan diseñar diferentes productos, como lo es poco posible que lleguemos a un crecimiento, de crecimiento económico y un desarrollo óptimo como país, ¿sí?
Si un mercado de capital es fuerte, no vamos a crecer en el largo plazo. Si un mercado de capital es fuerte, no vamos a necesariamente, las empresas no van a crecer, el gobierno no va a tener cómo financiarse. El mercado de capitales es el corazón realmente de las inversiones de largo plazo. Entonces, digamos, el caso puntual y lo que incluso ya está haciendo el gobierno es que está viendo cómo diferentes jugadores pueden crear herramientas y pueden crear vehículos de inversión que sean lo suficientemente atractivos para dinamizar el mercado, ¿sí? Entonces ya ha sido, y la última decreto, digamos, de la URF, de la Unidad de Regulación Financiera, lo que ha buscado es flexibilizar precisamente quiénes pueden entrar a crear esos productos. Las cooperativas pues pueden jugar un rol bastante importante. Acá en Colombia, de todas maneras, el sector cooperativo tiene un peso no menor. Ahí es necesario también crearle unas reglas de juego lo más, digamos, homogéneas también con el sector tradicional, digamos. Hay un trabajo por hacer bastante relevante. Pero yo creo que algo que uno tiene que siempre analizar, y es parte también de lo que me faltó ahorita, que está haciendo mucho AMB en los últimos años, es ver cómo, siendo AMB una entidad que tiene a todo el sector financiero, digamos, es autorregulado, todo el que tiene algo que ver con mercado de capitales, cómo desde ahí podemos crear debates y discusiones para dinamizar el mercado. Sin un mercado potente, pues ni AMB tiene sentido, ¿sí? Y sin un mercado potente no vamos a crecer, y sin un mercado potente entonces nos vamos a quedar con 2 o 3 entidades que pueden administrar algo de recursos, pero no van a tener muchas posibilidades de inversión. Necesitamos un mercado potente para el gobierno, para las empresas y sobre todo para todos los colombianos si realmente queremos transitar a ser una economía desarrollada. Gracias, Jorge. Nos llegó una pregunta de Enrique Forero. Saludos, Enrique, y gracias por preguntar, que dice, ¿qué pasa si uno no está vinculado a una entidad bursátil? ¿Qué ocurre con la certificación de la AMB? Ahí despertamos interés frente al tema de la certificación. Sí, como certificación, digamos, en ese caso no está certificada la persona. La persona se certifica una vez la cumple los 3 criterios que dijimos ahorita. Antecedentes, bueno, hoja de vida ya subida en el sistema, antecedentes, aprobación de examen y vinculación y presentación de una entidad autorregulada. Lo que digamos, en el caso de la persona, si ya tiene el examen aprobado, tienes una ventaja muy grande porque eso es lo que están buscando las empresas. Entonces, cuando vayan las convocatorias de las empresas dicen o certificado en AMB o con el examen aprobado, porque es el punto más difícil. Entonces, las empresas ya apenas usted tiene el examen aprobado, ya usted ganó por lo menos 10 pasos con respecto al resto de los potenciales trabajadores. Ya escucho, Enrique, ahí ya sabe por dónde van los tiros. Y la otra es, digamos, si no quiere trabajar en esos temas que están obligatoriamente certificados, pues obviamente Bootcamp es el escenario para adquirir los conocimientos que requiere y ya poder trabajar no necesariamente las áreas que están obligatoriamente con la certificación. Otra pregunta de obviedad, Jorge. ¿Dónde está Bootcamp? Hemos hablado de Bootcamp. La idea final iba a decir, ¿dónde llegamos? ¿Dónde encontramos todo esto? El oasis. Entonces, la página es súper sencilla, es bootcamp.co y ahí ya está toda la lista. Bootcamp se escribe con B de Bélgica. Sí. Hagan de cuenta que es como la unión, cuando los de marca empiezan a hablar. Entonces, ¿por qué se crea Bootcamp? Es la unión entre bursátil y camp. ¿Sí? El mercado de capitales es más que el bursátil, pero el bursátil es el que tiene más el imaginario de la gente. Entonces, ahí se crea bootcamp.co. Fácil. Sí, eso tocaba dejarlo, mejor dicho, clarísimo, evidente para todo el mundo. Bootcamp.co. Ahí pueden consultar los programas que hay. ¿Tienen costo? Exactamente. Claro que tiene costo. Insignia después de AMB. Insignia de este curso fue aprobado por Sandra Ochoa y es un curso que está dado por AMB. Bueno, pues Jorge, Sandra, muchísimas gracias. De verdad, qué oportunidad la que me dieron a mí el privilegio de hablar con ustedes, más que moderar una conversación. A ustedes, Jorge, Sandra, realmente muchísimas gracias y a todos los